pecado nada, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Muy buenos días, estamos una vez más al aire, dando gracias como siempre a nuestro Padre, al Creador, a Él que nos puso en este planeta con propósitos eternos. Y realmente en el libro de Génesis capítulo 1:27 dice: y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Dios es el creador y nosotros sus criaturas. Pero a veces hemos creído que criatura solamente es una persona cuando recién viene de un nacimiento de su madre, y hasta ahí le llamamos criatura. Pero luego pensamos nosotros que esa criatura comienza a crecer y deja de ser criatura. Pero yo quiero decirle que cuando Dios nos creó, Él declaró que éramos creación de Dios, por ende somos criaturas de Dios. Y no solamente cuando somos bebé o somos niños somos criaturas, sino que seguimos siendo criaturas, aún hayamos completado una edad adulta, aunque tengamos 100 o más años, seguimos siendo criaturas porque fuimos creados por aquel que lo hizo todo. Y bueno, pues en este tiempo que Dios puso a la criatura en el huerto del Edén, cuando estuvo ahí Adán y Eva, tenían mandamientos como nunca los hemos dejado de tener. Sin embargo, la criatura se apartó de los mandamientos de Dios, olvidó los preceptos, olvidó lo que Dios había dicho y se apartó. Y eso ha hecho que el hombre hoy día tenga mucha ciencia, mucho conocimiento de la criatura acá en la tierra. La criatura aprende de la criatura y no del Creador. Y ese es un apartarse de Dios. Y la criatura, con mucha tecnología, con mucha ciencia, hace cosas realmente maravillosas también acá en la tierra, pero que nunca son comparadas con las cosas que el Creador hizo y que enseñó a la criatura y que dio mandamientos de cómo debía vivir para que esta creación que en el inicio hizo Dios, que no fue más de crear varón y hembra. Eso fue lo que Dios creó. Pero con el pasar de los tiempos, el mundo y la criatura sin orden de Dios ha comenzado a realmente ir creando cosas que Dios no creó. Y estas cosas pues no son duraderas, son pasajeras, son de un poco tiempo de vida, porque no han sido creadas por el Creador, sino que la criatura imagina, inventa y crea, distorsiona hasta cierto punto el mensaje, la orden divina. Y eso es lo que hoy día tenemos, un mundo insostenible en una manera de pecar, de apartarse de Dios y de hacer cosas que no estuvieron en el plan trazado allá en el cielo. Porque fue en el cielo donde Dios creó al hombre. Fue en el cielo donde Dios dijo: sea el varón y sea la hembra. Y no fueron más identidades creadas como hoy día
que se da identidad a lo que el hombre llama bueno, pero que para Dios es pecado. El hombre entró en pecado, en desobediencia, se apartó para Dios, ya no vivió con Dios, ni escuchó la voz de Dios. Pero en el cielo mismo, Dios envió el rescate de la criatura. ¿Quién es la criatura? Usted y yo, seres vivientes, acá en el planeta Tierra. Y Dios decide enviar a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, para hacer volver a la criatura a los brazos del Padre. Y es por eso que hace más de 2000 años el Padre envía al Hijo a la tierra con un plan de que por medio de Jesucristo la criatura vuelva a Dios, la criatura sea salva de la condenación eterna, que la criatura no tenga que irse totalmente a lugares equivocados. Y es ahí cuando viene el Salvador, porque Jesucristo es el Salvador de la humanidad, de todo aquel que en Él cree. Por eso la Biblia nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan nuevo en el libro de Juan, en los evangelios de Jesucristo, que de tal manera amó el Padre otra vez al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, porque para la criatura es el creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, o sea que la criatura sin Cristo, sin el Salvador, está perdido. No se pierda y vuelva a la vida eterna, porque la criatura fue creada por Dios, no para que tenga un tiempo de vida y después muera. No, Dios creó al varón y a la hembra para que vivan como Dios vive. Y Dios es eterno, entonces Dios nos ofrece vida eterna. Difícil a veces de entender para la mente humana, porque cuando vemos un cadáver, el cuerpo humano, llevarlo que expiró, decimos, ahí terminó. Pero ahí es cuando comienza otro proceso. Después de la muerte del cuerpo humano, comienza el juicio, dice la Biblia, por todo lo que el hombre vivió, creyó, vivió, guardando la palabra, o se apartó. Y en la mayoría de los hombres pues nos hemos apartado de Dios, pero Dios mismo es el que envía a Jesucristo para salvarnos. Y cuando Jesucristo está en la tierra, predica a multitudes, sana enfermedades, liberta de la cautividad, pero sobre todo viene a enseñar la palabra a los 12, viene a darles autoridad para libertar al ser humano, a la criatura, porque Dios es el creador y Él siempre pensó en la criatura. Y criatura, como decía, no es solamente el bebé, el recién nacido, criatura es todo ser humano, aunque haya pasado la edad adulta y aunque tenga más de 100 años, seguimos siendo creados o criaturas de Dios. Y en este mensaje de Jesucristo a los discípulos, y cuando Él volvía al Padre, porque Él está sentado a la diestra, les dijo algo a los discípulos, que les dijo en Marcos
capítulo 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, aquí nos damos cuenta que criatura no es el recién nacido, porque la criatura que nosotros llamamos no puede oír, no puede entender y no puede razonar las cosas que Jesús enseñó. Entonces, les dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora nosotros criticamos a veces la palabra evangelio y de esa manera estamos rechazando la palabra del Padre, del Creador. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Buenas noticias, nuevas noticias venidas del corazón de Dios. Este nuevo cambio que hizo Dios, ya que el hombre falló en el Edén a través de Adán y Eva, a través de Jesucristo, Dios trae las nuevas noticias, que es la predicación del evangelio. Estas nuevas noticias son de que hay una nueva oportunidad para la criatura, porque el plan de Dios, como dice este cántico, libre. Dios nos llama a ser libre. ¿Y a quién quiere libertar Dios? A la criatura, a su creación. ¿Quién es la creación? Nosotros, los que vivimos en este planeta llamado Tierra. Somos criaturas porque Dios nos creó. Y dice el verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el que no cree en el evangelio, el que no cree, la criatura que no cree, no puede ser salva. Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios. Así que cuando nosotros recibimos el evangelio de Cristo como una enseñanza, esas son las noticias para no ser condenados. Esas son las noticias para salvar nuestra alma de la condenación eterna. Porque esta criatura, Dios los creó espíritu, alma y cuerpo. Y a veces nosotros solo conocemos un cuerpo humano que lo vemos con nuestros ojos físicos y que si nos ponemos al frente de un espejo nos vemos de mejor manera. Pero no vemos que este cuerpo humano va llevando un espíritu, porque el ser humano es un espíritu viviendo en un cuerpo mortal. Así que este cuerpo es mortal, mas el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es eterno. Entonces la criatura, caminamos a veces como criaturas recién nacidos porque no crecemos en el conocimiento de Dios. No crecemos porque no escuchamos la buena noticia, que es la palabra evangelio, que nos lleva a nosotros salvar nuestra alma y a nosotros unir el espíritu nuevamente con el Creador. Entonces, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si nosotros predicáramos a los bebés recién nacidos, como nosotros les llamamos criatura, yo les aseguro pues que ellos no pueden creer ni oír porque todavía su tiempo no ha llegado. Pero si usted se detiene a escuchar el evangelio, las nuevas noticias que vienen del cielo, yo le quiero decir que su alma está en rescate, que su espíritu comienza a sentir el gozo de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces vemos que Dios no se olvidó de su creación. Dios no se ha olvidado de la criatura que somos usted y yo, y que para usted son las noticias buenas, porque aquí en la tierra, déjeme decirle,
Cada noticia que parece ser buena termina siendo después algo no tan bueno. Y hoy día vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 8, cómo el Señor nos da aquí una enseñanza, Jesucristo mismo, de lo que es el plan de Dios para con el ser humano. Porque el ser humano, al no apartarse del Creador, la criatura se aparta, comienza a vivir en pecado, comienza a vivir en desórdenes. Y el plan de Dios, el amor de Dios por la criatura, es que la criatura sea salva de la condenación eterna y viva la vida eterna, porque Dios es eterno y Él como creador no puede hacer algo de tan corta duración como es la que hace el hombre. Y vamos a ver que aquí hay un título en Juan 8:31, dice: la verdad os hará libre. Y este cántico dice: libre soy. Entonces, libre de las cadenas, libre de tanta cosa que en este mundo nosotros podemos tomar que no han sido creadas por el Creador. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Hay gente que cree en Dios, pero que no camina con Dios. Entonces aquí nos vemos que Jesús se encuentra con judíos que habían creído en Él. Difícil para un judío creer en Jesús, porque ellos creen en Jehová, en Yahvé, pero no creen en el Hijo, en el Salvador del mundo. Porque si el hombre desobedeció en el huerto del Edén al Padre, a Dios, se apartó, se separó, hubo muerte de la criatura, de su relación con Dios, pero Dios en su amor y su misericordia dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si usted es creyente de Dios, si usted cree en Dios como los judíos, para usted hay algo mejor. Hay algo mejor que a veces lo tenemos descuidado. Y es que somos y nos confiamos solamente que creemos en Él. Y hasta ahí está bien el primer paso, porque estos judíos habían creído en Él. Y les dijo Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Ya a estos judíos se les había predicado el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Y a estos judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si uno cree en Jesús, Jesús también quiere regalarnos la enseñanza. Ser discípulo es ser enseñable, es ser un aprendiz y aprender del Maestro Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si nosotros permanecemos creyéndole a la Biblia, a la palabra de Dios, a la palabra de Jesucristo, podemos ser discípulos. Y qué privilegio es caminar con Jesús, porque ser discípulo de Jesús es caminar con Él. Y esto es lo que Jesús dice claramente: este tiempo Dios está hablando a los que han creído en Jesús, que si permanecen en la palabra podemos ser verdaderamente discípulos. ¿Y cuál es el plan de que nosotros permanezcamos y seamos discípulos? Y dice el verso 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay mucho ser humano, mucha criatura que cree en Jesús, pero no permanece, no ha sido discípulo y tampoco conoce la verdad, porque tampoco han sido libres. ¿Cómo sabemos que no están en la verdad? Porque no han sido libres, aunque creen en Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús le dijo a un grupo de judíos que creían en Él: no basta solo con creer, es necesario permanecer. Si permanecemos en la palabra, es la palabra de Dios,
la que abre nuestros ojos espirituales, nos da las enseñanzas adecuadas cuando haya alguien, un maestro. Para eso Dios creó los dones. Y Dios dice que dio dones a los hombres. Y Dios dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces hay maestros de la palabra para enseñar en estos tiempos y discipular a la gente, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y este cántico dice, soy libre, Él me libertó. Cristo quiere libertar. Cuando usted es libre, usted ya puede enseñar a otro. Usted ya puede conducir a otro a una libertad que Cristo ya nos dio. No es el hombre el que liberta a nadie. Por eso es que cuando nosotros creemos en promesas de los hombres, en vez de ser libres, vamos en aumento de pecado. Y dice, y le respondieron, porque a veces nosotros los que más somos respondones, sin saber cómo respondemos. Y le respondieron, linaje de Abraham somos. Buscaron una excusa para decir, nosotros venimos de la descendencia de Abraham. Para decir, no necesitamos caminar con Cristo ni en la verdad, no te necesitamos a ti. Y ustedes saben que estaban equivocados, porque Abraham también era una criatura. Pero no era el Salvador Jesucristo. Y le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué error del ser humano cuando vivimos en el pecado, en el alcoholismo, vivimos en los vicios y decimos que no somos esclavos de nadie. Y aquí dicen, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Le protestan al que nos puede libertar, a Jesucristo. ¿Cómo dices tú seréis libres? Cuando nosotros nos defendemos, cuando nosotros creemos que estamos libres, es cuando más necesitamos de Dios. Cuando nosotros pensamos que hemos adquirido ya una libertad y nos creemos superiores y que nadie nos puede enseñar, como estos que decían linaje de Abraham somos, quiero decirle que es cuando más necesitamos de esa verdad. Y dice, y Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Jesús sabía que ellos vivían en pecado, como nosotros hemos vivido en pecado. Jesús le dijo, el que practica, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso es que Jesucristo vino a libertarnos. ¿De qué vino a libertarnos? De una forma pecaminosa de vivir. Porque cuando nosotros no permanecemos en la palabra, cuando nosotros no hemos creído en el Evangelio, no hemos creído en las buenas noticias que trajo Jesucristo el Salvador, somos esclavos. Podemos leer la revista, el periódico, cualquier libro de cualquier ser humano, pero no hemos leído el libro de Dios. Porque solo la Biblia, el libro de Dios, nos liberta de la esclavitud de pecado. Y todo el que practica pecado, esclavo es del pecado. Por eso es que Cristo vino a hacernos libres. Y el único que perdona pecados se llama Jesucristo. Pero que a través de la Biblia usted permanece buscando y aquí va a encontrar su libertad. Pero la Biblia también dice que este libro no es de interpretación privada, que es en la congregación de los santos donde Dios envía bendición y vida eterna. Por eso Jesús no estaba enseñándose en un cuarto él solo. Él estaba enseñando a aquellos judíos que habían creído en Él. Porque tenemos que tener reuniones. Porque por eso es la iglesia acá en la tierra. Porque Jesús tenía reuniones con las personas para enseñarles cómo ser libres. El ser humano necesitamos ser libres. Libre de cuántas cosas el mundo nos ha ido llevando a esclavitud. Hemos creído a tantos libros, a tantos escritores, a tantos hombres aquí en la tierra, que a veces nos creemos que somos perfeccionistas o perfeccionados a través de esos libros y terminamos en un error que seguimos en el pecado. Y vamos a ver en el verso 35.
y el esclavo no queda en casa para siempre. El que hace pecado no está en la casa de Dios. El que hace pecado no está en el libro de Dios. Y el que hace pecado, dijo Jesucristo, no queda en mi casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Jesucristo sabía que él tenía una casa, estaba hablándole de su casa arriba en el cielo. El esclavo no puede ir ni puede permanecer en casa. En cambio, el Hijo sí permanece para siempre. Porque el plan de Dios es que cada uno de nosotros, los pecadores, nos arrepentamos, aceptemos las palabras de Jesucristo y nos volvamos hijos de Dios. Si usted no es hijo, no tiene derecho. Solamente los hijos tienen derecho en un hogar, cuando es un hogar que realmente está formado como Dios ha mandado. Los hijos son los de la herencia. Y para Dios, si no somos hijos, si no tenemos un nuevo nacimiento, si no somos libertados del pecado, no quedaremos en la casa de Dios. Jesús estaba diciendo, el Hijo sí queda en casa. Él decía, yo obedezco a mi Padre. Yo obedezco a mi Padre Dios, por tanto, yo quedaré en casa. Y dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Por eso nosotros estamos acá en el mundo muchas veces a la deriva, sin tener una protección. Y el Hijo sí queda para siempre. Y dice este verso 26, así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Hoy día, el Evangelio de Jesucristo, hoy día, el creer a la palabra, hoy día creer en los hechos de Jesucristo que hizo acá en la tierra, te puede dejar libre. ¿Libre de qué? Libre de culpa, libre de pecado, libre de condenación, libre de acusación. Porque yo quiero decirte que si no te acusa el hombre que no conoce a Dios, te acusa el mismo infierno, te acusa el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque no hemos sido libres. Y aquí estos judíos se defendían diciendo el linaje de Abraham somos, como los que dicen hoy día, yo tengo una religión. Y el que tiene una religión no es hijo, no tiene casa. La religión no te da casa. La religión es también creada por los hombres. Jesucristo no vino a predicar religión. Jesucristo vino a dar vida y salvación eterna. Entonces, la religión es para vivir aquí en esta tierra con un montón de ciertos criterios que el hombre mismo ha creado. Pero Jesucristo vino a darte vida eterna, y por eso dice, así que si el Hijo, ¿cuál Hijo? El Hijo de Dios, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero decirte hoy día que cada día que nosotros amanecemos hay una nueva oportunidad. Esa oportunidad llegó a mi vida hace más de 28 años. Y esa libertad puede llegar a tu vida o en este momento si tú le abres el corazón y le dices a Jesucristo, el Hijo de Dios, ven a libertarme. Si tú quieres ser libre, nada te puede libertar. No creas que tener dinero, no creas que tener títulos, buenos trabajos, es necesario, es bueno tenerlo, pero eso no te liberta. Porque cuando tú arrastras una maldición generacional de pecados que hicieron nuestros ancestros, te seguirán a ti. Aunque tú no lo quieras hacer, tú comienzas a practicarlo. Por eso Cristo les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús te quiere libertar. Dale una oportunidad. Hoy día es necesario que escuches el Evangelio, las buenas noticias que hay para ti, que es de libertarte de todas esas cosas que a veces usted se arrepiente, pero que las vuelve a hacer. Hoy día Jesús te quiere libertar para que tengas casa, para que tú también tengas moradas eternas juntamente con Cristo. Yo bendigo en este día tu vida y no olvides que solamente Cristo te liberta. Solamente en Jesús hay perdón por el pecado. Que Dios te bendiga.